Comunidad jurídica, sean todos ustedes bienvenidos al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, su casa de estudios. Sean todos ustedes, reitero, bienvenidos. Quien les habla, el doctor abogado Mauri Rojas, desde la ciudad de Maracay, Estado Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra hermosa Venezuela. Hoy continuamos con la temática relacionada con el reconocimiento del imputado y vamos a dar un paseo breve pero muy significativo sobre los diferentes senderos que abordan el contexto de esta llamada prueba anticipada. En este sentido, respetado colega, como ya lo he comentado en actividades académicas anteriores, recuerden en todo momento que durante el desarrollo de la defensa penal, su rol, óigase, su rol debe centrarse en la búsqueda de elementos probatorios o elementos de convicción que le permitan generar una influencia positiva, natural y honesta en el juez, a los fines, indudablemente, de decretar la sentencia judicial esperada por su persona. A tales efectos, el Código Orgánico Procesal Penal vigente, que es nuestra ley adjetiva penal venezolana por excelencia, nos permite registrar, nos permite visualizar y conocer el régimen probatorio, el cual también lo tenemos contemplado muy puntualmente en el artículo 216, que nos determina directamente lo vinculante al reconocimiento del imputado. Estableció, por supuesto, el legislador el procedimiento a seguir para, indudablemente, la consecución, la construcción de este reconocimiento del imputado o imputada, lo cual representa una actividad probatoria de relevada importancia. Es importante recordar que en torno a esta temática debemos mantener siempre presente lo que entendemos directamente por reconocimiento del imputado. Básicamente, esto es un acto de investigación mediante el cual un testigo directo procede ante el juez especializado en lo penal a reconocer el imputado entre un conjunto de personas. Entre un conjunto de personas, por supuesto, obedeciendo a una cantidad de características que determina el ya señalado artículo número 216, que el legislador planteó de una manera completamente amplia, precisando, lógicamente, si determinada persona, reitero, es el autor del hecho punible, acreditándolo a través de la individualización. Todo esto tenemos que siempre tomarlos en cuenta. Sin embargo, hay ciertos requisitos que también debemos conocer en torno a esta prueba anticipada. La diligencia del reconocimiento de personas, en principio, constituye siempre un acto totalmente introductorio de investigación completamente penal. ¿Por qué? Porque a través de ella se obtiene la determinación de quien sea el presunto autor de un hecho punible. No obstante, debemos estar muy pendientes de ello. Para que esta diligencia pueda ser tomada en consideración por el órgano judicial que decidirá en una sentencia la condena, es completamente necesario, es indudablemente necesario que se cumplan determinados presupuestos y requisitos materiales e informales propios de los actos de prueba instructora totalmente preconstituida. Uno de ellos es que debe haber, por supuesto, la existencia del imputado o, en todo caso, de la imputada. Y esto representa el primer requisito previo que ha de observarse en esta diligencia, es decir, la existencia de una persona que haya sido imputada. Es decir, debió haber comenzado el proceso penal, al menos por alguna de las partes acusadoras, claro está. Y junto a este requisito, que es completamente objetivo, la doctrina sobre la prueba preconstituida exige, mucho cuidado con esto, prestemos atención porque es interesantísimo, la doctrina exige la concurrencia de carácter subjetivo, y esta es completamente necesaria en la intervención de la única autoridad que por su independencia judicial está totalmente legitimada para otorgar este carácter a los actos introductorios, y me estoy refiriendo al juez de control. Debe haber, como otro de los requisitos, la inmediatez del juez. Se exige la intervención, la inmediación del juez de control, quien no puede delegar la práctica de esta diligencia en el personal del juzgado. Es imposible que esto suceda, es imposible. Además, por supuesto, la de intervenir necesariamente el secretario. Es la única
persona que puede acompañar al juez en esta prueba de reconocimiento. ¿Por qué? Porque esta persona, el secretario, levantará el acta de constancia en la que se consignará el reconocimiento efectuado por todas las circunstancias e identificación de todas las personas integrantes del grupo presente allí. Ahora, fíjense ustedes, mis estimados colegas, no olvidemos que la persona llamada a reconocer al imputado deberá primeramente describirla con los detalles útiles a su individualización, para luego ser presentada en el acto de reconocimiento. Pero ¿cuál es la forma? Me preguntan, ¿cuál es la forma de realización de la rueda de reconocimiento del imputado? Bueno, esta diligencia tiene su procedimiento conforme al sistema procesal penal vigente, que se encuentra establecido en nuestro vigente Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 217. Nos establece la forma donde se determina de una manera puntual cómo se debe efectuar. La diligencia de reconocimiento se practica poniendo a la persona que debe ser reconocida a la vista de quien haya de verificarlo, acompañada de por lo menos otras 3 personas de aspecto completamente exterior, y mucho cuidado con esto, de aspecto exterior semejante. Debe haber como un tercer requisito el juramento del reconocedor. Recuerda que todos estamos sometidos al imperio de la ley porque estamos en un Estado de Derecho completamente positivista. Él o la que practica el reconocimiento previo, juramento o promesa, manifestará si se encuentra entre las personas que forman la rueda o el grupo, aquella a quien se le haya referido en sus declaraciones. Y en caso de ser afirmativo todo esto, el juez o jueza cuidará que la diligencia se lleve completamente a efecto en las condiciones que no representen ningún tipo de riesgo o molestia para el reconocedor o incluso la reconocedora, porque puede presentarse esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la obligatoriedad que tienen las partes en presencia de todo ello, ¿no? O mejor dicho, existe una obligatoriedad de la presencia de las partes que deben estar allí. Las partes son, por supuesto, los que están interviniendo directamente en la causa, en el proceso. Debe realizarse directamente en presencia del representante del Ministerio Público, quien garantizará la legalidad de la misma. El juez de control dispondrá que el imputado concurra al juzgado con un abogado defensor, por supuesto, si es que no se encuentra con mandato de detención. Tenemos que tener muchísimo cuidado y atención a este detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque si un reo en cárcel debe disponer de que las diferentes autoridades pongan el recurso necesario para que éste concurra a la prueba de reconocimiento. Ahora, cuando conversamos o tratamos de caminar abiertamente y abrazar lo concerniente a la participación de otra persona con rasgos semejantes al imputado, también esto es un tema interesante. Fíjense ustedes que luego del control, inmediatamente el juez de control ordenará que otras personas con rasgos generales, con rasgos y características semejantes concurran al juzgado. ¿Para qué? Para realizar la diligencia. Por ejemplo, si la persona imputada es de raza negra, el juez tendrá que convocar a otras personas también de raza negra en esta diligencia. A esta diligencia me estoy refiriendo como el mismo acto. En cuanto a la vestimenta, fíjense que estamos hablando ya de los requisitos, ¿no? Una visión amplia, global de la prueba de reconocimiento. La vestimenta también tiene un rol importante acá. ¿Por qué? Porque las demás personas que se colocarán conjuntamente con el imputado tendrán que ser parecidas, no solamente en el aspecto físico, sino además en su edad, en su estatura, en su peso, en el color de piel, así como también en la vestimenta, que es el tema que es el tópico que estamos abordando, y deberá ser parecida. Reitero, la vestimenta deberá ser parecida a la que tuvo el imputado al momento de la comisión del delito. Pero también hay otra de las fundamentaciones que permiten y que es considerada como requisito imprescindible en la realización de la prueba del imputado, y son los rasgos comunes y similares, ¿no? Fíjense que resulta que en la práctica judicial es un poco difícil encontrar personas con similitud de rasgos físicos. Es sumamente complicado, sobre todo si la persona
a ser reconocida no tiene los rasgos comunes a la raza venezolana. Muchas veces vemos que a nivel de los órganos de investigación penal se efectúan impropiamente este tipo de reconocimiento de personas realizadas totalmente de manera impertinente, ¿no? Incluso hasta se considera un agravio. Y esto, el abogado defensor debe estar muy pendiente de todo ello. En efecto, se aprecia que los atestados policiales, que la persona agraviada no describe en primer término al imputado y se le presenta sin ningún tipo de formalidad adicional, optando por supuesto el agraviado en la mayoría de los casos por declararse que sí se trata de la persona que cometió el delito en su contra. Pero lo correcto indudablemente debería ser que se haga el reconocimiento en rueda, es decir, entre 3 a 5 personas con similares características físicas que son colocadas frente al llamado reconocedor a los fines de que te determine cuáles de las personas o cuál persona fue la que cometió presuntamente el acto punible. Continuamente es importante, mis estimados, notar que la norma adjetiva penal, reitero en el artículo 217, no solamente nos establece la forma, sino que también el 218 nos habla sobre la pluralidad del reconocimiento, el artículo número 219 sobre la supletoriedad, pero también el 220 sobre los objetos que deben estar presentes o que se deben tomar en cuenta, el 221 que me habla sobre otro tipo de reconocimiento y el 22 sobre el careo, ¿no? Estos son preceptos y mandamientos orgánicos que siempre van a tener que estar muy presentes para el fiel cumplimiento y por supuesto el dominio completamente objetivo de parte de la defensa penal. Pero ¿cómo se desarrolla la prueba de reconocimiento del imputado? Pregunta interesante, ¿no? Reitero que el artículo 217 nos establece esta determinación. La diligencia del reconocimiento se practicará indudablemente poniendo a la persona que debe ser reconocida a la vista de quien haya de verificarlo, acompañada de por lo menos otras 3 personas de aspecto exterior completamente semejante. Él o la que practica el reconocimiento previo al juramento o promesa manifestará si se encuentra completamente entre las personas que forman la rueda o grupo aquella a quien se le haya referido en sus declaraciones, y en el caso de ser afirmativo, cuál de ellas es. El juez, y esta es la participación activa del juez, el juez cuidará que la diligencia se lleve a efecto en las condiciones que no representen ningún tipo de riesgo o molestias para el reconocedor. Entonces, fíjense que esta forma es bastante clara y hay que cuidarla. Pero ¿cómo se practica la rueda de reconocimiento cuando son varios imputados? Me preguntan por acá. Bueno, el artículo 218 establece la pluralidad del reconocimiento. Cuando sean varios los reconocedores o reconocedoras de una persona, la diligencia se practicará completamente de una manera separada con cada uno de ellos o ellas, sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se haya efectuado el último reconocimiento. Cuando sean varios o varias los que hayan de ser reconocidos o reconocidas, este reconocimiento deberá practicarse completamente separado respecto a cada uno de ellos. Y fíjense que el artículo número 219 nos habla de la supletoriedad. Para las diligencias de reconocimiento, por supuesto, regirán correspondientemente todas las reglas del testimonio y las de la declaración del imputado o imputada. El reconocimiento, indudablemente, procederá aún sin el consentimiento de éste. El 220 me habla de los objetos, es decir, el reconocimiento de los objetos que fueron empleados en la comisión del hecho punible, ¿verdad? Cuando sea necesario reconocer los objetos, estos serán completamente exhibidos a quien haya de reconocerlos. Y me establece incluso el 221 el reconocimiento de otro tipo de elementos presentes o utilizados en esta actuación o en este hecho punible. El 221 me establece que cuando se decrete, ojo con esto, que cuando se decrete el reconocimiento de voces, el reconocimiento de sonidos y cuando pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán en lo aplicable todas las disposiciones previstas para el reconocimiento de las personas. Y esta diligencia se hará constar en acta, y la autoridad podrá disponer que se documente mediante una prueba fotográfica o un videográfico
otro tipo de instrumentos que se encuentren presentes y que puedan ser utilizados en el procedimiento. Y finalmente el careo. El careo es sumamente importante y también lo tenemos establecido en el articulado número 222. Señala este mandamiento que podrá ordenarse el careo de personas que en sus declaraciones hayan discrepado sobre los hechos o incluso las circunstancias importantes, aplicándole las reglas del testimonio. Y esto es un tema que más adelante vamos a hablar acerca de cómo se aplican las reglas del testimonio para los intervinientes en el proceso. Entonces, mis estimados, todo lo dicho representa una visión global, amplia, sobre la prueba de reconocimiento del imputado, conociendo, abordando, escudriñando muchísimo los mencionados artículos a partir del 216 hasta el 222, que son completamente interesantes, que debemos aportar, debemos determinarlo, debemos apropiarnos de este conocimiento para que cuando lleguemos a la prueba de reconocimiento, usted, abogado, pueda exigir las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal y hacer de su praxis jurídica una actividad completamente relevante y con todos los elementos de la seguridad que ofrece nuestro sistema jurídico. Mis estimados profesionales, sean todos ustedes, reitero, siempre bienvenidos a esta siempre su casa de estudio, el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Aquí estaremos para servirle siempre. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te bendiga, colega. Dios te bendiga.